cómo atravesar los momentos críticos de hoy. Esta grabación de Triguerinho en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en noviembre del 2001. Dos personas presentes comparten las preguntas que les surgieron al ver juntas lo que ocurría en el cielo. Eran las 23:05 y vimos un círculo de luz con varios puntos de luz azul clara alrededor, que se transformaban en formas diferentes, ora en un corazón, ora en dos círculos, y estos círculos disminuían y aumentaban. Estas personas quisieron saber por qué vieron esto, qué significado tiene para ellas. Bien, estas manifestaciones que ocurren en el cielo, dirigidas a nosotros individualmente, son un mensaje para nosotros, y la misma manifestación puede decir distintas cosas para diferentes personas. Sin entrar en casos particulares o en manifestaciones especiales que puedan estar diciendo otras cosas, en general, cuando se ve esto, es como si algo que sabe más que nosotros, en fin, los hermanos más avanzados, los hermanos más evolucionados, nos están recordando que el tiempo se está acelerando. Nos están diciendo que estamos llegando a un punto muy importante y que ante esta aceleración de los tiempos y en este transcurrir de los acontecimientos que se están presentando, no nos olvidemos de permanecer sintonizados con nuestros niveles más elevados. Por eso es que están en el cielo, allá arriba, y por eso somos atraídos hacia lo que pasa allá. Esto nos ayuda a tener nuestra atención, a tener nuestra conciencia dirigida hacia lo más alto. Los acontecimientos que se están presentando en todas partes son los actos finales de un grupo de seres o de fuerzas involutivas que ya advirtieron que no van a poder continuar controlando ciertas situaciones por mucho tiempo. El tiempo de estas fuerzas y el tiempo de estos seres ya está terminando y dentro de muy poco ellos no tendrán más el poder que tienen sobre situaciones, sobre personas, sobre acontecimientos. Por eso los ataques son desesperados, los ataques son más fuertes. Y esto se ve por los acontecimientos externos en el planeta, como también por ciertos procesos individuales. Las crisis están siendo cada vez más agudas, pero no quiere decir que las cosas estén empeorando. Por el contrario, nos están diciendo que están llegando a su fin. Es el trabajo involutivo de quienes están desesperados, fuerzas o seres que pueden estar actuando en todos los niveles. Cuando esta confrontación llegue a un punto un poco más allá de donde está, van a comenzar a surgir hechos externos, consecuencias de ese conflicto. Y cuando esos hechos externos tengan la posibilidad de interrumpir la evolución planetaria, entonces habrá una intervención directa de los hermanos del cosmos, una presencia no solo como avisos y como tantos servicios internos que prestan, sino que va a haber una presencia a la altura de los hechos que estuvieran desencadenándose en ese momento. Aún es necesario que esto madure un poco, porque con una cierta cantidad de seres y de fuerzas actuando aquí negativamente, no será posible realizar lo que tendrá que ser realizado en la Tierra. Ustedes se preguntarán,
¿Por qué vienen los hermanos del espacio a ayudarnos en esto? ¿Por qué ellos están cargados de vigilar o hasta cierto punto de evitar lo peor? ¿Por qué cuando comience a ocurrir algo que pase de la cuenta, ellos intervendrán? ¿Qué relación tienen ellos con esto? ¿No es acaso un asunto del planeta? ¿No es este un problema de la evolución planetaria? ¿Por qué vienen estas falanges? ¿Por qué es que esos comandos están aquí? ¿Por qué es que estas fuerzas superiores están presentes aquí, incluso físicamente? La Tierra está un poco atrasada todavía. Tiene que resolver el tema de las fuerzas involutivas y de las fuerzas de evolución aquí dentro. En otros reinos del universo, en otras áreas del cosmos, ese tema está ya muy adelantado. El atraso de la Tierra, el atraso de esta humanidad de superficie, se refleja en la búsqueda de unión aquí, entre personas, entre grupos, entre países. Solo podrá acontecer una unión en la superficie de la Tierra y entre los seres de la Tierra cuando la unión que ya existe en otros reinos pueda fluir para la Tierra, pueda descender sobre la Tierra. Pero antes de eso es necesario que esta selección continúe, que esta lucha se defina, porque esto va a llegar a un punto en el que no va a poder continuar, porque va a perjudicar el destino de la Tierra de superficie. Entonces, en ese momento habrá una intervención, una ayuda mayor. En muchos reinos del cosmos existe una experiencia que tuvo resultados favorables y fue considerada por la inteligencia cósmica algo real. Es esta especie de sociedad galáctica, esta especie de unión entre todo lo que está vivo, todo lo que es consciente, todo lo que es humano en la galaxia, en diferentes niveles, en diferentes formas. Esta unión, esta sociedad galáctica, llamémosla así. Sociedad es un término muy terrestre y que tiene varias connotaciones, pero es un término que expresa este concepto. El término hermandad es muy distante, sociedad es más comprensible, es más concreto. Entonces, esta sociedad galáctica tiene la posibilidad de permitir que todos evolucionen al mismo tiempo, cosa que no es posible en la sociedad humana normal, porque en la sociedad humana normal, como ustedes podrán notar, si alguno está haciendo una evolución especial, está haciéndola en detrimento de otros, ¿no es así? Por eso, la unidad, el equilibrio, la armonía, solo con fuerzas de la Tierra, solo con gente de la Tierra, solo con conciencia terrestre, no se logrará, porque este es un planeta kármico, en donde el karma nunca está equilibrado entre todos. En fin, esto necesita de una solución galáctica. Entonces, esta unidad, esta perfección y unidad no quiere decir que todos sean del mismo nivel. Quiere decir que todos tienen el derecho de evolucionar todo lo que deben evolucionar, cosa que en la superficie es imposible, porque aquí, en la superficie, hay muchas cosas prácticas que predominan sobre cosas internas de las personas. Aquí hay muchas cosas materiales que para las personas son más importantes que las cosas espirituales. Ustedes ven que las personas relegan el trabajo espiritual
por causa de problemas materiales, ¿no es así? Una persona tiene un programa material para realizar y lo realiza en detrimento de su programa espiritual. Esto es la superficie de la Tierra. Por ello, en estas condiciones, no va a ser posible formar aquí una sociedad evolucionada, en la que todos puedan tener la posibilidad de evolucionar en un ritmo que necesiten. Y nosotros no tenemos la menor ilusión de que se vaya a crear un cierto equilibrio aquí en la superficie con la conciencia de estos hombres. Se necesita llegar a un punto de forma que esto pueda ser resuelto y que termine. Y ahí entonces va a comenzar a fluir esta hermandad. Hasta vamos a sentir un fluido etérico, vamos a percibirlo. Algunos ya lo perciben. Esto es una cosa que está siendo comprendida internamente por las almas, por las mónadas, y este es el trabajo de esta hermandad dentro de nosotros. Este es el trabajo de estas presencias en el plano monádico, en el plano del alma, en el plano de la mente. Este es el trabajo de estos seres que vienen de reinos donde este proceso ya fue realizado, donde esto ya fue consumado. Es esta hermandad, es esta fraternidad la que debe acontecer en todos los mundos en donde exista esta evolución individual. Volviendo a la pregunta inicial, estas cosas que la gente ve, estas cosas que se nos presentan, están recordándonos todo esto. Este es un trabajo subjetivo. Y cuando nuestros ojos ven estas luces, hay una apertura en nuestro corazón, hay un contentamiento en la persona, hay una alegría, hay una confirmación de que ella forma parte de un camino mayor. Y todo esto va preparando a los seres también externamente. Lo que nosotros tendríamos que tener muy presente en estas horas, desde aquí hasta el fin, es que tenemos que permanecer conscientes de que estamos comprometidos con la transformación. No podemos olvidar ni un momento que aquello que somos, lo que hacemos, lo que ocurre con nosotros es un mal necesario. No podemos perder esto de vista. Ni por un momento podemos ilusionarnos de que lo que ocurre con nosotros hoy está bien, está correcto. Usted no debe perder la conciencia de que está comprometido con algo que no es nada de lo que está pasando. Esto es lo que todos deben tener bien claro. Es decir, que si estamos en servicio, no podemos ni por un momento olvidar que estamos comprometidos internamente con algo que está más allá, que está por encima de aquello. Por mejor que sea lo que estamos realizando, si es que hay alguna cosa buena aquí, por mejor que sea lo que se está realizando, no tenemos que detenernos en eso, ni siquiera en lo mejor que estuviéramos haciendo. Debemos estar comprometidos con más. Es muy importante que permanezcamos disponibles para esa continua transformación, que no estemos convencidos de que ya nos transformamos lo suficiente, que como estamos bien, porque nada está bien. Nada está bien porque realmente estamos haciendo muy poco en proporción al conflicto, a la lucha que ocurre. Eso está aumentando y seguirá aumentando, solo que no lo ve quien no quiere verlo. Entonces, quien está en una situación difícil hoy, busque esa coligación. Trate realmente de decirse a sí mismo, a su propio interior,
que está dispuesto a transformarse. Transformarse quiere decir ser otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que se es. Porque si esto no se realiza, esta situación difícil va a ser más difícil. Por tanto, esta decisión de transformarse, esta opción por la transformación, tiene que ser no solo una aspiración, tiene que ser un pacto para que su transformación se haga en tal ritmo que a medida que las cosas fueran estando más difíciles, su ritmo también se amplíe. Al cambiar de punto, usted no permanece como uno más que va a la deriva. Su compromiso con este cambio, con esta transformación, su compromiso con los reinos superiores, tiene que estar muy claro, inclusive para que este cambio o para que esta adaptación comience a ocurrir en sus vehículos. Consideren que ante una guerra bacteriológica, la persona que no tenga la mente en otro nivel, en otro plano, que no coloque la mente en otra sintonía, también estará haciendo la guerra bacteriológica, porque estas bacterias comienzan en la mente. Entonces, si su mente permanece en eso, usted en su mente ya está creando las bacterias. Y las bacterias creadas en su mente son aquellas que van a ser materializadas y entregadas a las otras fuerzas, que están actuando a través de personas, de seres humanos como nosotros. Aquí no sirve de nada tener desinfectantes. Es necesario que la mente cambie. Es necesario que el pacto con lo que es evolutivo, que el pacto con la transformación sea no solo reafirmado, sino que sea realizado. No es solo lavar las cosas aquí, es cambiar la mente, porque es allí donde estas cosas están surgiendo. Esto es el abrir de las flores en este ciclo. Debemos dejar de ser pimpollos. Ya no tenemos que ser aquello que conseguimos ser. Aquello que fue sembrado en nosotros brotó y se convirtió en pimpollo. Esto tiene que abrirse, pero abrirse realmente como evolución, como una flor que nunca es fija. El movimiento de la flor es esa transición, es ese cambio continuo. Y en la hora que la flor se abrió totalmente, en la hora en que la ofrenda ya fue realizada, entonces estamos listos para la nueva tierra, para el nuevo ser. Tenemos que reafirmar que estamos unidos con la transformación, con el cambio, que nada de lo que ocurre en nosotros está bien, por más bueno que sea. No se engañe, no es adecuado para la nueva tierra, no es adecuado para la nueva humanidad, no es adecuado para aquello que vamos a hacer. Hasta el sabio de hoy no es adecuado para mañana, nada es adecuado. Es necesario que esto quede claro, porque si no, no se produce este movimiento. Y es este movimiento el que nos prepara para cualquier acontecimiento, para cualquier cosa. Esto es lo que nos prepara para ver caer al mundo sin que estemos ni un momento identificados con lo que está cayendo. Ni un momento. Cualquier cosa que estuviera ocurriendo con nosotros, con el mundo, cualquier cosa buena que estuviera ocurriendo o menos buena, cualquier cosa que estuviera ocurriendo, la conciencia no debe quedar allí. No es para conformarse, sino que es para saber que todo esto está trayendo un cambio. Todo eso está trayendo una transformación.
Por eso es necesario que la coligación sea con la transformación, aunque la transformación sea para retirarnos del plano físico. Esta es la transformación con la que debemos estar coligados. Esto no significa ninguna fuga de las situaciones del plano físico, ninguna fuga de nuestra realidad individual. Pero este proceso de estar coligado con lo que viene después y de reconocer al dolor, al sufrimiento, a las experiencias, a todo lo que ocurre como camino para llegar a esa transformación, este proceso es fundamental en este momento. Y quien no entre en este movimiento va a comenzar una involución. Todos los que comprenden esto deben tomar la decisión interna de seguir esa transformación y de no identificarse con lo que está ocurriendo, sea lo que fuera. Usted coloca su conciencia en aquello que va a ser, en aquello que no es todavía. Es donde tiene que estar su conciencia. Es allí donde usted va a comenzar realmente a florecer. No es ser lo que usted ya es ser aquello que usted tendría que ser. Y a cierta altura se producirá una señal tan clara que todo esto que está en el cielo, ayudándonos, equilibrándonos, avisándonos y confirmando para nosotros tantas cosas, todo eso va a comenzar a actuar. Y ahí nosotros también tenemos que estar preparados para actuar, porque ese va a ser un momento de acción. Todos vamos a entrar en acción. Cuando llegue el momento para que ellos actúen concretamente, ese será nuestro momento también. Y entonces ya estaremos preparados. Ese va a ser un momento de acción en todos los niveles. En el físico también. Entonces debe haber agilidad en el plano físico. Tiene que haber presencia de espíritu en el plano físico. En el plano físico no tiene que haber nada mal hecho, nada que la gente vea que está errado. En el plano físico no tiene que haber nada por la mitad. Aun cuando nosotros sabemos que el plano físico va a ser siempre imperfecto, siempre incompleto y siempre deficiente. Lo sabemos, pero tenemos que hacer algo para que no sea así. Ahora, si usted hace algo, si usted da su vida para que esto sea diferente y ve que no está progresando nada, usted continúe dando su vida. Es necesario no acomodarse, es necesario no detenerse. Porque vean, aunque para las personas, para la conciencia individual de las personas, esté todo muy bien, no lo está, no está bien. Nadie debe considerar que algo está bien, porque si no, todo se mantiene estancado y las cosas continúan erradas, más erradas de lo que podrían estar. Tiene que haber realmente un despuntar, y ustedes deben convencerse que ese despuntar no es en la dirección de aquello que está ocurriendo. Aquello que está ocurriendo, para quien está floreciendo, ya no es más, dejó de ser, es otra cosa que debe ser. Y no tenemos que perder tiempo para ver si está bien, si no está bien, si es bueno, si no es bueno. No pierdan tiempo con eso. Lo que está no sirve. Es otra cosa lo que tiene que ser. Esta es la sintonía. Este es el modo de atravesar estos momentos críticos de la forma como ya están. Esta es la forma de estar ahí sin ser como todo el mundo. Y claro que antes de que llegue el momento,
la hora de la acción y de estar preparados para ella, debemos estar realizando las acciones que sean necesarias. Debemos estar correctamente empeñados en realizar nuestras acciones actuales, que son acciones para cosas que no están bien, pero es un entrenamiento y es importante que sea llevado hasta el fin, porque es al final que se producirá la acción correcta. Cuando lleguen esos momentos, quien no hizo lo imposible para actuar correctamente en aquello que tiene que ser, realmente se va a asustar. Lo que necesitamos ahora es no considerar que ya estamos preparados, es no considerar que está todo bien. No hay nada bien en ningún lugar. Vean, necesitamos aprender a poder oír esto y necesitamos tener una estructura para afrontar esto, porque lo que viene requiere que tengamos esta estructura, ya que cualquier cosa que pasa por nuestra cabeza produce un debilitamiento de nuestra estructura, un vaciamiento de nuestra capacidad. En fin, estos hermanos, compasivos como son, no mandan estos mensajes, no dicen estas cosas que yo estoy diciendo. Ellos están allí iluminando, que es la mayor parte del trabajo.